Con el permiso de nuestra Pachateica, Pachacama, Pachamama, Pachatata, Madre, Padre, Creadores. Takpacha Chachilanakaru, Takpacha Pachitanakaru, abuelos, abuelas, protectores, criadores de la vida. Pedimos el permiso para emplear la palabra con sabiduría y que llegue a los corazones de quienes la necesitan para que podamos restaurar el cuidado a la vida, el cuidado a nuestro planeta, el cuidado a todos los seres que habitan en ella. Kayaya. Bueno, los humanos nos hemos olvidado de relacionarnos con todos los seres que nos rodean. Y esto es un conocimiento que aún permanece vivo dentro de las culturas, dentro de las naciones indígenas. La empiezo nomás ya, digamos. Fuerza, fuerza, doctorcito, Señor verdadero, mi que llama, tita yawaro, tata, tiriamaririn, edochi. Fuerza, fuerza, doctorcito, Josecito, badoncito, mi que llama, cona, yawaro, tata, tiriamaririn, edochi. Se lo pido todita las curaciones, niñitito verdadero, y que ya no conoce. Entonces nosotros sabemos hablar con las plantas, con las piedras, hablar con nuestra casa, hablar con todos los seres, porque sabemos que todos los seres tienen espíritu, que todos los seres están vivos. Dentro de esto, así como tenemos en la parte humana maestros iluminados, tenemos dentro de las plantas, plantas que son maestras, plantas que tienen una conciencia más elevada y que son plantas que precisamente a través de esa conciencia buscan la forma de encaminarnos y de ayudarnos. Ellos le enseñan a uno. Son ellos los que le enseñan los versos. Lo que uno escucha que ellos cantan, uno le sigue. Y como sea un profesor, uno le enseña a los alumnos, uno va ensayando, haciendo, y entonces los alumnos van cantando ya. Sí. Yo me llamo Guara Castrillo. Bueno, me dedico a hacer yatiri. Yatiri es aquel que te puede ayudar a que llegues al estado de pacha, que el pacha es el equilibrio. Hace ya varios años se me introdució en el trabajo con plantas maestras, se me introdució en el trabajo con la ayahuasca, con el huachuma, que es el cactus sagrado, tabaquito, y bueno, en diferentes sabidurías para que podamos ayudar a precisamente que cada corazón vuelva al equilibrio, a su camino, y así de a poco ir cumpliendo la profecía del Pachacuti, la profecía del retorno al origen. Ayahuasca, bueno, esta es una abuela maravillosa, me ha transformado la vida. Es una planta que dentro suyo, con toda esta sabiduría, abriga la historia de todo lo que la está criando. Por eso es que plantas maestras no podemos cultivarlas, no podemos criarlas, porque pondríamos de nosotros. Las cría la naturaleza misma. A la ayahuasca la cría la selva misma. Entonces la ayahuasca tiene la memoria de la tierra, de la serpiente, la memoria del jaguar que tal vez la está mascando, la memoria de las estrellas, de la luna, de la lluvia, del sol, tiene toda esa memoria de la selva misma.
Es una abuela que una vez que la tomamos, en espíritu, ella se hace presente. Y por eso es que esa relación con esta abuela siempre tiene que ser mediada por alguien que sepa llamarla, por alguien que haya recibido también la bendición de ella. Bueno, lo poco que yo puedo, curo. Es importante tener curandero porque hay muchas enfermedades que están llegando, ¿no? Pero la mayor parte no curan muy bien, que más es la maldad que hacen. Ahí ya cuando yo tomé, ellos me preguntaron qué era lo que yo quería. Yo le dije, yo quiero aprender, quiero ser un curandero, para hacer bien, para curar, para conocer a ellos, que me ayuden, ¿sí? Para que ellos me den esa fuerza, para que yo llegue a conocer esos trabajos, esos estudios. Esa es la manera. Ahí fue mi camino, ahí fue ya ahí fue ya. Siempre tiene que haber personas que lo acompañen, porque eso es lo que el doctor quiere, visita. Cada curandero sabe cómo trabaja, ¿no? Hay de varias formas que trabajan, ¿no? El maestro pues me enseñó. El maestro me enseñó la forma como se prepara, todo eso, ¿no? Se le humea, se hace la cruz, se le corta y se le humea donde está cortado. Y se lo va midiendo, va picando la trompita. Cuando llegó ya los 10 pedacitos, entonces ahí el tronco se le humea ahí el tronco. Tenemos memoria celular, llevamos la memoria de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestro abuelo, de nuestra abuela, y llevamos la memoria de cada uno de ellos, hasta el más antiguo, hasta el tiempo en que ya no éramos humanos. Entonces ayahuasca nos permite llegar a esa memoria, nos permite conectarnos a esa memoria, a lo esencial de la vida, a lo importante de la vida. Nos despierta.
Ya uno llega acá, atiza su fuego, pone su olla ya. Así, se le echa agua. Ya, no, primero se le pone la hoja, la samiruca, la primera camadita. Se pone, y ahí 4 bejucos, los machucados. Tiene que ser machucado el bejuco. Bien machucadito, se le va poniendo. De ahí otra camadita de hoja, otra de la samiruca. Encima. De ahí otra camadita de bejuco. Y hoja encima. Y así ya se le humea. Con cigarro, se le humea así en cruz. Ya el fuego está ardiendo. Y se lo pone. Ya. Tiene que buscar su patita. Y ahí uno tiene que estar sentado, cuidando. Nadie tiene que estar espiando. Es uno solito, tiene que estar ahí. Entonces, porque el ciño, pues, el bladingo también. Entonces, el tabaco es un mediador. Precisamente el tabaco es el que, por ejemplo, nos ayuda a llamarle a la ayahuasca a través del humo que va emanando cuando lo fumamos. El tabaco también eleva nuestros rezos. El tabaco como planta lo conocemos como tabaco, pero como espíritu sairi. Entonces, el trabajo y relación que nosotros tenemos es con el sairi, que algunas veces se presenta como un joven y otras veces como un abuelito. Y es una medicina muy maravillosa que está presente, ¿no?, desde los pueblos del norte hasta la Patagonia, en todo el continente americano, siempre y en toda ceremonia. Es un abuelo que acompaña, que siempre está presente en casi todos los rituales. Ya mira, ¿no? Empieza a hervir ya con fuerza. Empieza a saltar la bebida, ya el fuego. No lo huele. Ya está bueno, ya está cocido ya. Se huele cuando está cocido, ya se huele bien ya. Entonces ya está ya. Entonces uno lo baja, está su olla ya listo. Hay que humear en la olla también para vaciar la bebida. Entonces vacía ya. Mete adentro, ahí que esté enfriando ya. Enfría bien, ya se le echan en los bimbos. Y el bagazo, ahí se bota al monte, donde nadie anda. Así es. Así es, esa es la forma de la bebida, como yo le he aprendido. Ceremonia, digamos, una importante ceremonia, es como digamos que usted haga una misa en la iglesia.
Toditos somos hijos de Dios. Bueno, hay que hacer oración. Y con las plantas maestras, bueno, el común es venir a pedir guía, venir a pedir sanación. Cada uno viene con una intención, pero en esa entrega, la planta con su sabiduría nos pone en equilibrio. La planta en su sabiduría nos enseña lo que nosotros necesitamos recordar y lo que nosotros necesitamos saber. Ahí depende de cada uno, pues uno quiere mirar las cosas buenas y hay que pedir al doctor que le haga mirar una cosa buena, si quiere aprender a curar. Ya el doctor me dice, bueno, querés aprender, vas a aprender. Tenemos que pedir al Señor que nos vaya todo tranquilo los trabajos. Por eso uno de corazón no pone, uno que tomar, pedir al Señor, a la Virgen Carmen, justamente, que nos dé la bendición, que nos ayude para que tomemos un poquito, ¿no? Apartando todo lo que para eso es la ceremonia. Después de la ceremonia, pues ya uno empieza a tomar ya. Podría ser fuerte esa bebida. Iba a durar hasta de madrugada. Algunos en una ceremonia ven absolutamente todos los mensajes que precisan para su vida. Hay otros que necesitan caminar un poco más con la abuela. Ayahuasca, en la mayoría de las veces, siempre procura cuidarnos y sanarnos con mucha dulzura y mucha alegría. La bebida mismo, pues la mareación que le llega es la que le enseña a uno. Es la bebida, cuando uno está mareando, uno ahí va aprendiendo ya por medio del el doctor, él ya en su mareación uno lo mira al doctor, dueño del bejuco. Así es. Y siempre la medicina nos hace amar y valorar nuestra vida, para lo cual a veces nos hace morir. En esa muerte nos enfrentamos a nuestro miedo, nos enfrentamos a tal vez lo más oscuro que llevamos. Toman la bebida es para conocer, conocer el estudio. ¿Qué pensamiento tienen ustedes? Toman para conocer. Ya ahí ya lo llevan a un hospital donde están esos enfermos ahí. Hay un trono, sí, bonito, bien alumbrado. Ahí están esas sus piedritas del doctor Baldón. Ahí usted tiene que escoger, bueno, ahí le va ahí. Ese rojo, ese no sirve. Ese es para matar gente. No sirve. Bueno, ya el doctor le dice, bueno, ¿cuál escoge usted? Y usted escoge este para curar. Entonces, con este va a curar, ese va a ser su compañero. Y una vez que hemos enfrentado esa muerte, volvemos a ser parte del todo, dejar esta forma que tenemos y comprender que solo somos una partícula en el todo, parte de una inmensa red, y ahí vuelves a nacer. Una vez que vuelves a nacer, despiertas con un amor y un agradecimiento
al milagro de estar vivo, al milagro de ser parte de este mundo, al milagro de tener este cuerpo, de tener los sentidos para poder apreciar, acariciar, saborear, respirar y realmente vivir. Cuando haces eso, aprecias y amas la vida también de tu hermano, de tu hermana, de los animales, de las plantas y de la tierra misma. Y miras a la tierra, miras a los animales, miras a las plantas y miras a todos los seres con la mirada de que tienen vida. Dejamos de cosificarlos, dejamos de objetivizarlos y comenzamos a reconocer a los demás como sujetos, a todo lo que nos rodea como sujetos, porque todos están vivos. Y cuando sabemos que todos están vivos, nuestra relación cambia. Dejamos de usar y comenzamos a relacionarnos con estos seres que también están vivos como nosotros. Solo pido todita la curación, nenito verdadero, ni que ya no conectan. Solo pido todita la curación, nenito verdadero. Vamos calmando todita las enfermedades, niñitito verdadero queridito. Vamos conociendo todita las enfermedades, niñito verdadero querido, mi que no conectan. Fuerza, fuerza, doctorcito, Josecito, Baldoncito, mi que ya no conectan. Ya va rota, tatsuru, maririn, dochi. Se lo pido todita la curación, el niñito verdadero. A nuestra fe